Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En el día de hoy desarrollaremos el uso de FlexPDE aplicado al estado plano de tensiones. Como introducción debemos decir que FlexPDE es un software creado por Gunnar Backström de la Universidad de Suecia, en el cual su principal utilidad es la de solucionar ecuaciones a derivadas parciales. La particularidad que tiene este software es que la solución la hace mediante el método de elementos finitos, pero lo más innovador de este software es la interfase de entrada de datos que tiene, que es a través de un pequeño programa que se redacta siguiendo las reglas preestablecidas en el mismo. Esto es lo que vamos a ver hoy aplicado a un problema de estado plano de tensiones. Lo que vamos a tratar de resolver es una viga pared de 2 metros de altura por 2 metros de ancho, que está sostenida por dos columnas que tienen 50 centímetros y 20 centímetros de ancho cada una. Es una continuación del ejemplo anterior en el cual aplicamos las tablas de bares para resolver el ejemplo. En la figura que se observa tenemos las coordenadas de los puntos que van a identificar el contorno total de esta viga pared que tenemos en análisis. Sobre ese contorno entonces vamos a ir ubicando las condiciones de borde, tanto las condiciones de carga como de movimiento que se requieren para poder resolver el problema, y por supuesto que vamos a hacer la adaptación de las ecuaciones que hemos visto de equilibrio para poder aplicarlas en el interior del sólido. Comenzamos entonces. Las ecuaciones básicas se refieren a las ecuaciones que ya hemos visto y están relacionadas sobre todo con la ley de Hooke y las ecuaciones de equilibrio y la relación entre esas dos ecuaciones para establecer finalmente las incógnitas del problema. Como hemos visto, las hipótesis del estado plano de tensiones son que la tensión sigma z, el tau xz y el tau iz son cero, es decir que las tensiones solamente se desarrollan en el plano xy. Como consecuencia de ello y de la ley de Hooke, el epsilon z es un valor cercano a cero pero no es cero, el gamma xz es cero y el gamma iz es cero. Entonces, teniendo en cuenta la ley generalizada de Hooke, entonces debemos incluir entre la relación entre los alargamientos específicos y las tensiones, debemos considerar entonces que sigma z es cero. Y las dos expresiones entonces de epsilon x y de epsilon y serán las que se ven en la imagen. Entonces, para despejar el valor de las tensiones en función de las deformaciones específicas, podemos hacer lo siguiente. De la primera ecuación del epsilon x, podemos despejar el valor de sigma x, pasando el módulo de Young multiplicando a epsilon x y sumando el término del módulo de Poisson mu por sigma i. Este valor de sigma x despejado de la primera ecuación podemos reemplazarlo dentro de la segunda ecuación, quedándonos la expresión de la siguiente manera. Lo que hemos hecho es pasar el módulo de Young multiplicando al primer término, entonces me quedará sigma i menos el módulo de Poisson multiplicado por sigma x, pero en vez de poner la expresión de sigma x ponemos esta otra expresión. En el siguiente paso vamos a hacer las distributivas. Hacemos las distributivas, entonces este término menos el módulo Poisson por e por epsilon x, que está restando de este lado, lo voy a pasar sumando al primer miembro. Y aquí este menos módulo de Poisson por más módulo de Poisson sigma i se va a convertir en menos módulo de Poisson al cuadrado por sigma i. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es extraer del primer término el módulo de Young de factor común y en el segundo vamos a extraer sigma i, quedando la expresión entonces de la siguiente manera. Finalmente el valor de sigma i será, en función de epsilon x y epsilon y, será esta expresión pero dividido 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado, quedando la expresión de esta manera en función de epsilon x y epsilon y. De idéntica manera se puede obtener la expresión de sigma x, que será la siguiente. Lo único que ha ocurrido es que se produce el intercambio de los epsilon x y los epsilon y del lugar. Con estas expresiones entonces, y recordando que el tau xy es g, el módulo de elasticidad transversal por el gamma xy, y que g es el módulo de Young sobre 2 por 1 más el módulo de Poisson, podemos entonces introducir ahora
los valores de cada una de estas deformaciones específicas, epsilon x, epsilon y gamma xy. Como se ve y se recuerda, el epsilon x es función de u, como la derivada de u respecto de x. El epsilon y es la derivada de b respecto de y gamma xy es la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. ¿Por qué hacemos todo este análisis? Bueno, porque nosotros nos interesa introducir este problema dentro de FlexPDE, de tal manera que vamos a tener allí que expresar una ecuación o un conjunto de ecuaciones diferenciales que gobiernen el problema. En nuestro caso nos interesa que las ecuaciones que gobiernan el problema sean directamente las ecuaciones de equilibrio y no la ecuación diferencial que hemos deducido en la teoría. Nos interesa solamente utilizar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, las ecuaciones diferenciales que vamos a usar son las ecuaciones de equilibrio generalizadas, que esa es la que obtuvimos en el capítulo de tensiones. Aquí están las tres ecuaciones generales que rigen cualquier problema de la elasticidad. En este caso tenemos que tener presente que tau zx, tau zi, tau xz y tau iz son 0, y que por otro lado también sigma z es 0. De tal manera entonces que la primera ecuación se va a reducir a la expresión esta. La segunda ecuación va a quedar reducida a esta expresión y la tercera ecuación va a quedar reducida a esto. Al ser sigma z igual a 0, no existe la derivada de sigma z respecto de z y por lo tanto tampoco debe existir una componente del peso específico en la dirección del eje z. Estas dos primeras ecuaciones que aparecen entonces van a ser las ecuaciones que van a gobernar nuestro problema y que vamos a utilizar dentro de FlexPDE. Como hemos visto recién, tanto las tensiones sigma como las tau son funciones de los epsilon y los gamma, pero a su vez los epsilon y los gamma son funciones de u y de b, que esas serán las verdaderas variables que vamos a plantear nosotros como incógnitas del problema, es decir, el corrimiento en la dirección x y el corrimiento en la dirección y. Y una vez que se calculen esos valores, vamos a derivar el valor de las tensiones a través de las deformaciones específicas y la ley generalizada de Hooke. Esa es la idea general del planteo del problema. Entonces, nosotros vamos a denominar dentro de Flex a sigma x la vamos a simbolizar como Sx, a sigma y como Si, a tau a xy como Txy. Al peso específico en la dirección x lo vamos a llamar Px y al peso específico en la dirección y lo vamos a llamar Pi. Entonces, la primera ecuación expresada en el lenguaje de Flex va a quedar de la siguiente manera. Yo tengo que escribir derivada de sigma x respecto de x más la derivada de tau xy respecto de y más x igual a 0. Y en el lenguaje de Flex será de la siguiente manera. El primer término que aparece, dx, significa derivada respecto de x, de lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí es derivada respecto de x de Sx, que es como aparece acá en el primer término, más la derivada respecto de y, de lo que está dentro del paréntesis, tau xy, más el peso específico en la dirección x igual a 0. Esta sería la expresión entonces, en lenguaje de Flex, de la primera ecuación diferencial de equilibrio. La segunda ecuación diferencial de equilibrio se puede aplicar el mismo criterio. Entonces me va a quedar derivada respecto de x de tau xy, más la derivada respecto de y de sigma y, más el peso específico en la dirección y igual a 0. De esta manera entonces logro la expresión de las dos ecuaciones diferenciales con las cuales vamos a trabajar dentro de Flex. ¿Cómo hago para aplicar las condiciones de borde? Para resolver el problema, en cualquier problema de la elasticidad hacen falta dos tipos de condiciones de borde. Una condición en un sector del borde en el cual se conozca la carga, eso es lo que se conoce como la condición de carga, y otro sector del borde donde se conozca los movimientos, es decir, los valores de u y de b. Por ejemplo, en un empotramiento, yo conozco, o en una superficie donde existe un empotramiento, yo conozco el valor de u y de b que hay en ese sitio, porque sé que u y b son igual a 0, es decir, no tienen valor, son nulos. En cambio, donde conozco o tengo una carga aplicada,
o no tengo ninguna carga aplicada, efectivamente sé cuánto vale la carga. No sé cuánto valen U y B, pero sí sé cuánto vale la carga. Entonces las condiciones de borde se definen por el dato o el conocimiento que yo tengo de específicamente el sector del borde que esté tratando. Si es un borde en el cual no tiene carga y tampoco tiene apoyo, entonces lo que sé es que no tiene carga. Pero no sé cuánto se mueve U y B. Lo único que sé es que no tiene carga. Lo mismo ocurre con los apoyos. En los apoyos estoy seguro que lo que está restringido es el movimiento en alguna dirección o en dos direcciones. De tal manera que lo único que conozco es el valor de los desplazamientos. Está prefijado el valor de los desplazamientos. Lo que no conozco es la reacción que va a haber en ese lugar. Por lo tanto, no puedo poner como condición de borde un valor desconocido. Entonces, en ese caso, tendré que fijar el valor de los desplazamientos. En este caso, las condiciones de borde referidas a la carga son las que ya hemos visto antes para el estado plano de tensiones. Es decir, hay una relación entre la carga exterior aplicada en la dirección X en un sector con las tensiones que se desarrollan internamente sigma X y tau XY. Mientras que cuando yo tengo una carga aplicada en la dirección Y, hay una relación entre sigma Y y tau XY. Entonces, ¿cómo se traduce esto en Flex? Bueno, en Flex ha sido simplificada esta expresión a través de un comando, digamos, o una orden del programa, que simplemente se refiere a ubicar la palabra carga en inglés, que es load, y en particular, entre paréntesis, se ubica en la dirección de qué desplazamiento está aplicada la carga. Entonces, por ejemplo, en la dirección X yo sé que va a estar el desplazamiento U. Entonces sería load en la dirección de U igual al valor de la carga que tengo aplicada. En este caso hay que tener presente que las cargas externas hay que expresarlas en términos de tensiones. En este caso será el valor de la carga en la dirección X. Y lo que hay que tener presente es que el signo que lleva esta carga externa que tengo aplicada coincide con el signo de los ejes coordenados que yo fije. Entonces, si está en el mismo sentido del eje X la carga será positivo y si está en el sentido contrario será negativo. La segunda condición es la condición de equilibrio en la dirección del eje Y. Por lo tanto, aquí va a estar la misma palabra, load, pero la dirección es del desplazamiento B. Entonces va a ser load en la dirección del desplazamiento B, que es la dirección del eje Y, igual a la carga, que esto es aplicada en la dirección Y. De vuelta al mismo criterio. Positivo si está en la dirección del eje Y positivo, negativo si está en la dirección del eje Y negativo. Respecto de las condiciones de movimiento, es prácticamente lo que dijimos antes. Se fijará el valor en el valor conocido, normalmente es un 0. Entonces, en inglés será valor de U, esto es valor del corrimiento U igual a 0 en el sector que yo esté declarando, digamos, este valor. Lo mismo para el corrimiento en la dirección de Y. O sea, el valor de B igual a 0 en el sector donde yo tenga establecido que ese desplazamiento B va a ser nulo. Con esto entonces sería lo básico para empezar a entender cómo hacemos la traducción de un problema a Flex. Entonces, nosotros vamos a tener normalmente un contorno que es el que contiene, digamos, el problema en análisis. En este caso tengo una viga pared que tiene un determinado espesor conocido y que tiene estas coordenadas, los puntos, ¿sí?, en metros. Están expresadas estas coordenadas. ¿Dónde defino las unidades dentro de Flex? Bueno, normalmente defino esas unidades en el momento que yo defina las constantes del material. En este caso, la constante del material que yo voy a ubicar dentro del problema siempre va a ser el módulo de Young, porque el módulo Poisson no tiene unidades. El módulo de Young, entonces depende en qué unidades yo exprese el módulo de Young, serán las unidades que tomará la fuerza y que tomará la longitud. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces les decía, acá tengo el contorno, arbitrariamente yo ubiqué el 0, 0 en este punto, podría haberlo ubicado en cualquier otro punto, es más, podría haberlo puesto aquí arriba y todas estas coordenadas hubieran sido negativas. No hay limitación respecto de eso. Lo que sí es que el eje X va a estar en este sentido, hacia la derecha, y el eje Y orientado hacia arriba. Eso siempre.
Aquí están las condiciones de borde. Es decir, voy a suponer que tengo una carga aplicada en la parte superior, en todo este sector, que este borde no tiene carga, que este pedacito del fondo de la columna está empotrado, por lo tanto en este sector y en el otro, ¿sí?, voy a considerar que el valor de U y el valor de B son 0 en estos dos. Mientras que acá no sé qué carga tiene, sí, sé que no tiene carga, que es sin carga, según la dirección X, según la dirección Y. En el sector este horizontal, la luz central, tampoco tengo carga aplicada, y aquí tampoco tengo carga aplicada. En este otro pedacito de borde vertical, tampoco tengo carga aplicada. De tal manera entonces que ahora vamos a ver cómo se hace para declarar segmento por segmento la condición de borde que tiene el contorno. Aquí tengo las dos cosas mezcladas, las coordenadas y las condiciones de borde. Esto es lo que nos va a servir, digamos, para hacer el planteo y hacer la declaración de las condiciones de borde dentro de Flex cuando necesitemos hacerlo. Bien, vamos a pasar entonces a Flex directamente. Esta es la interfase de Flex. Flex es un software, como les dije, que soluciona ecuaciones a derivadas parciales. Es particular por la sintaxis que tiene, la forma que tiene de entrarle los datos al problema. Es muy amigable, digamos, comparado con otros software de elementos finitos que por ahí requieren, primero, requieren una entrada de datos mucho más exhaustiva, y segundo, normalmente los software de elementos finitos que ustedes van a encontrar están especializados en un tipo de problema. Flex, la ventaja que tiene es que resuelve cualquier problema de ecuaciones a derivadas parciales hasta de segundo grado. Entonces, todos los problemas relacionados con la hidráulica, con la elasticidad, con la transmisión del calor, con los campos electromagnéticos, se pueden resolver, por ejemplo, utilizando este software, simplemente aplicando las ecuaciones que más nos convengan en cada momento. ¿Qué tenemos en Flex? Bueno, tenemos, primero, aparecen aquí tres ventanas, o por ahora dos, antes de iniciar, digamos, la ejecución aparecen dos. Tenemos una ventana de estado. Esta ventana va a mostrar cómo está avanzando Flex cuando esté calculando un determinado problema que le hemos dado. Después ya vamos a verlo en acción. Y aquí tenemos otra ventana, que es la ventana donde cuando estamos editando el programa aparece, digamos, un procesador de texto, prácticamente. Y cuando termina la ejecución del problema, aquí van a aparecer los resultados en forma de ventanas individuales. Ya vamos a ver eso. Entonces, cuando yo inicio un script, normalmente pongo nuevo script, me va a pedir que yo le diga dónde lo quiero guardar. Vamos a ponerle aquí un nombre. Y me va a generar un archivo vacío con determinadas palabras. Lo primero que tengo que fijarme, todo lo que esté escrito dentro de llaves no va a ser considerado como una orden dentro del programa. Es decir, que yo aquí puedo, dentro de dos llaves, puedo encerrar cualquier comentario, el que se me ocurra, y no va a ser tenido en cuenta, digamos, dentro del programa. Por ejemplo, aquí las llaves están siendo utilizadas para aclarar qué significa cada uno de los términos que aparecen. Por ejemplo, me dice que lo primero que tengo que poner es un título. O sea, normalmente todas las palabras que aparecen en rojo normalmente son obligatorias, ¿sí? Algunas vamos a ver que puedo sacar, pero la mayoría son obligatorias. Y tengo entonces que serían como los títulos de los capítulos o de las secciones que tiene un escrito. Esto es como el título, índice, es la estructura, digamos, que tiene que tener un programa. Vamos a ir viendo qué podemos poner en cada lugar. Título. El título, digamos, es lo que va a aparecer en cada una de los gráficos, las salidas, digamos, de resultados van a ser ventanitas. Y en cada una de las ventanitas va a aparecer lo que yo escriba acá adentro. Entonces, si yo acá, por ejemplo, pongo, no sé, por decir algo, vamos a poner viga pared con carga superior. Entonces, esa leyenda que yo pongo ahí va a aparecer
en cada una de las ventanas de gráfico que aparezcan los resultados. Segundo, aparecen las coordenadas. En este caso no es obligatorio poner las coordenadas, interviene o interpreta las coordenadas directamente en función de la cantidad de variables que yo le ponga, pero en este caso está puesto coordenadas, coordinates, esta es la palabra clave. Cartesian 2 significa que es un problema de variables x, y. Si hubiera sido Cartesian 3 sería un problema tridimensional. Si fuera tridimensional y variable del tiempo tendría otro tipo, digamos, de coordenadas. Si fueran coordenadas cilíndricas, también se pueden escribir aquí el tipo de coordenadas. Entonces, en este caso, Cartesian 2 significa que va a ser sistema cartesiano en 2 dimensiones. Otra parte que tiene que ir dentro del, sí o sí dentro del problema, son las variables o las letras que identifican las variables de mi problema. En mi caso es muy sencillito porque yo tengo dos variables que a mí me interesan como incógnitas, que son el corrimiento en la dirección del eje X y el corrimiento en la dirección del eje Y, que las voy a llamar, a una la voy a llamar U o B, ¿sí? O sea que una va a ser U, la otra va a ser B. Entonces ahí tenemos ya, hemos designado el nombre de las variables. ¿Qué otra cosa es importante poner? Bueno, aquí aparece como comentada, digamos, que no tiene efecto con este signo de admiración. Si yo le saco el signo de admiración se va a pintar de rojo. Aquí aparecen algunas selecciones o configuraciones que yo le puedo dar al programa. Esta es la sección en la cual yo puedo configurar el programa sobre todo para su ejecución. Por ejemplo, una de las cosas que puedo configurar es con qué error yo quiero calcular a las variables que va a solucionar, con qué nivel de precisión quiero que resuelva estas variables. Si yo no le digo nada, el error que tiene fijado por defecto es 2 por 10 a la menos 3. O sea que va a fijar un error de 2 por 10 a la menos 3 y con eso va a calcular. Si yo quisiera otro valor, ¿sí? Tendría que poner la palabra clave que se llama rlim igual, y acá pondría el valor que me interesa. Supongamos que me interesa 1 por 10 a la menos 4, entonces sería 0.0001. Eso sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué otra cosa puedo poner acá? Bueno, y las voy a necesitar aquí. Voy a necesitar hacer todas las definiciones, o lo que serían las relaciones que hay entre U, B, las deformaciones específicas y las tensiones las voy a tener que declarar aquí. Es decir, y también voy a tener que declarar con qué material lo estoy haciendo, o sea, la constante del material y el módulo de Poisson que tiene. Todo eso lo voy a tener que ubicar dentro de la sección de las definiciones. Entonces, en la sección de las definiciones voy a escribir todas estas cosas. Por ejemplo, entonces, vamos a empezar. El módulo de YAM, E. Vamos a llamarlo E. Y vamos a hacerlo con hormigón. Hormigón que tenga un valor de 2 por 10 a la quinta kilos por centímetro cuadrado. Pero yo quiero expresarlo en toneladas por metro cuadrado. Entonces, para expresarlo en toneladas por metro cuadrado, tengo que tener presente que 1000 kilos son una tonelada y que 10 a la cuarta centímetros cuadrados es un metro cuadrado. Cuando hago esto me va a quedar dividido por 1000 multiplicado por 10 a la cuarta, o sea que el número me va a quedar al final multiplicado por 10, o sea que va a ser 2 por 10 a la sexta. Entonces, para escribir 2 por 10 a la sexta, puedo escribir 2E6. Y eso es 2 por 10 a la sexta. Y aquí yo podría entonces meterle un comentario. Voy a copiar esto acá, lo voy a pegar acá. Esto también se puede hacer, es lícito. Y aquí ya podría escribir el material. Por ejemplo, esto es hormigón armado. Bien, a continuación podría escribir el módulo de Poisson. Entonces el módulo de Poisson lo vamos a llamar mu. Como no puedo escribir la letra griega, lo vamos a poner así. Vamos a ponerlo en 0,15. Entonces ya tengo definido las dos constantes del material. Entonces, como he definido esto en toneladas por metro cuadrado, las fuerzas las voy a colocar en toneladas y las longitudes en metros a partir de ahora. Bien. Lo otro que tengo que definir es epsilon x y epsilon y gamma xy. Entonces voy a poner epsilon x igual es, de acuerdo a lo que hemos visto, epsilon x es la derivada de u respecto de x
y epsilon i es la derivada de b respecto de i. Gamma xi es la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. Entonces eso es lo que vamos a escribir ahora aquí. Entonces epsilon x es la derivada de u respecto de x. Así que voy a escribir derivada respecto de x de la variable u. Epsilon i es la derivada respecto de y de la variable b. Gamma xi es igual a la derivada respecto de x de b más la derivada respecto de y de u. Ahora tendría que pasar a las expresiones de sigma x y sigma y. Sigma x es esta constante por epsilon x más el módulo de Poisson por epsilon y. O sea que voy a primero escribir esta constante, que sería, vamos a llamarla k, no importa si es mayúscula o minúscula, k igual a e dividido 1 menos el módulo de Poisson, mu, al cuadrado. Entonces aquí puedo poner así, por ejemplo, al cuadrado. Si no, también puedo poner por 2, es decir, la otra manera de ponerla es asterisco, asterisco 2, sin esto, ¿no? Esa es la otra manera de ponerlo, como quieren. Lo dejo así. Bien, entonces, ahora sí estoy en condiciones de escribir Sx, no importa si es mayúscula o minúscula, lo va a tomar igual, es la constante k, como vimos antes, es la constante k por epsilon x más el módulo Poisson por epsilon y. Entonces sería por, puse más, entonces sería epsilon x más el módulo de Poisson por epsilon y. Y ahí tendríamos la sigma x. Sigma y va a ser igual a la constante k por, sería epsilon y más el módulo de Poisson por epsilon x. Y finalmente me faltaría calcular el módulo de elasticidad transversal G, vamos a poner acá G, que es igual a E dividido 1 más 2 por mu. Bien. ¿Sí? Perdón, 2 por 1 más mu, me equivoqué. Es 2 por, acá tendría que poner otro paréntesis más, y aquí otro paréntesis. Ahí estaría, E sobre 2 por 1 más mu. Perfecto. Finalmente, tau xi va a ser igual a G por gamma xi. Bien, ahí tendríamos entonces todas las equivalencias o todos los reemplazos que hemos hecho hasta llegar, desde las tensiones hasta llegar a la relación que tienen los épsilon con las deformaciones o las variables de mi problema. Bien, lo siguiente que tendríamos que escribir ahora serían las ecuaciones. Entonces las ecuaciones son los que hemos visto antes. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que escribir esas ecuaciones? Bueno, entonces, voy a sacar esto de acá. Las ecuaciones. Primero, lo primero que tengo que poner es
¿Para qué eje estoy planteando, para qué variable principalmente estoy planteando cada ecuación? Bueno, la ecuación en la dirección del eje X es principalmente para la variable U. Entonces voy a escribir U, dos puntos, y a continuación voy a escribir la ecuación. Vamos a recordar cómo era la ecuación. Teníamos que escribir derivada respecto de x de sigma x más la derivada respecto de y por tau xy más el peso específico en la dirección x. En este caso no vamos a considerar el peso específico, así que vamos a cortar la ecuación directamente acá. Si tuviéramos que considerar el peso específico, tendríamos que poner el valor del peso específico en la dirección del eje x, según corresponda. Si tengo orientado el eje x horizontal y el eje y vertical, P sub x será un 0 y P sub y será el peso específico con signo negativo, porque está en el sentido contrario del eje y. Entonces, la ecuación quedará derivada respecto de x de sigma x más la derivada respecto de y de tau xy más el peso específico en la dirección x igual a 0. Entonces, previamente vamos a definir que el peso específico en la dirección x vale 0. Ahí. Y que el peso específico en la dirección y también vale 0. Perfecto. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación es para la variable b, principalmente en la dirección de y, que va a ser entonces la derivada respecto de x de tau xy más la derivada respecto de y de sigma y más el peso específico en la dirección y igual a 0. Ahí entonces tenemos escritas las dos ecuaciones con las cuales va a resolver el problema. Es decir, son las dos ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones en el plano xy. Si tuviera un problema tridimensional, escribiría las ecuaciones generalizadas, las tres ecuaciones, y entonces tendría la tercera ecuación que sería para calcular el valor de W. Estas son las ecuaciones más generales que tienen menos hipótesis y que representan siempre dentro del sólido un comportamiento más cercano con la realidad. A continuación entonces viene la declaración, digamos, de los bordes. Aquí se me ha borrado una palabra clave que es boundaries. Que esto lo trae, digamos, el formato original. Eso significa bordes, ¿sí? En inglés. Bueno, muy bien, los bordes. ¿Cómo se declaran los bordes? Bueno, básicamente funciona esto de la siguiente manera. Tiene siempre dos palabras fundamentales. Primero, una zona que se denomina región. ¿Qué significa esto? Bueno, la región 1, es decir, las regiones se van numerando en números crecientes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, dependiendo si yo, por ejemplo, en un problema tengo distintos materiales. Entonces, si yo tuviera un problema de un solo material con una sola región, me es suficiente. Pero si tuviera un problema que tiene dos materiales, ya necesitaría hacer dos regiones. ¿Con qué criterio se hacen estas regiones? Bueno, la primera región es la que tiene que contener el borde externo que contiene absolutamente a todo el problema. Y las otras regiones, 2, 3, 4, las que sigan, tienen que estar incluidas dentro de ese borde. Es decir, que la región 1 es la que recorre el contorno exterior del problema. Si es un solo material será el único contorno, y si hay más materiales, después tendré que, las otras regiones tienen que estar definidas geométricamente dentro de la región 1, si no el programa no va a funcionar. Cada una de estas regiones empieza con la palabra start, que indica en qué coordenada empieza el borde, y culminan con la palabra close, que significa que el borde se cerró en la coordenada inicial que yo di de inicio, de start. En este caso, ¿cómo vamos a hacer el dominio? De la siguiente manera. Tenemos que ir combinando la definición de cada segmento con la condición de borde que tiene. Entonces, nosotros estamos parados en este punto, start 0, 0. Entonces, podemos decidir recorrer el borde en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Eso no es obligatorio. Entonces, depende de lo que uno quiera hacer. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj.
Entonces, desde el 0, 0 que tengo aquí, me voy a ir al punto 0, 2. Y tengo que declararle que este segmento no tiene carga exterior, es decir, es sin carga en la dirección X y sin carga en la dirección de Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Start 0, 0 y después vamos a poner que antes de declarar hasta dónde va la coordenada, tengo que declarar cuál es la condición de borde que tiene. Esa es la regla, digamos, de la sintaxis del programa. Vamos a ver eso entonces. Entonces, arrancamos. Start 0, 0. ¿No? Vamos a borrar esto. Ahí, arranca, digamos, acá como aclara en inglés para cada material y para recorrer el borde, ¿no? Entonces, la condición de borde es load u, no, se puso mayúscula, u igual a 0. Esa es una. Podemos poner separado por tab la otra condición de borde, load b igual a 0. Es indistinto, mayúscula, minúscula. Vamos a hacer por prioridad, vamos a poner todo minúscula. Ahí. Load b igual a 0. Y ahora le tengo que indicar hasta qué punto voy a hacer la línea. Entonces voy a hacer una línea, line, to, y ahora pongo las coordenadas. En este caso hasta el 0, 2. 0,2. Y ahí tendríamos el primer segmento vertical. El segundo segmento tiene coordenadas desde 0, 2, donde estamos parados ahora, hasta 2, 2. Y tiene 0 carga según la dirección del eje X y tiene una carga en la dirección del eje Y de menos 1,75. Esto es de acuerdo al ejemplo que hemos desarrollado anteriormente. Es en la dirección vertical, por lo tanto el signo menos indica que está en la dirección contraria del eje Y, está orientada hacia abajo. Entonces vamos a indicar esta condición de borde primero. Sería entonces acá. Vamos a copiar esto y vamos a ir pegando. Entonces sería load u igual a 0, load b igual a menos 1,75 y hacemos una línea hasta el punto 2, 2. Perfecto. Ahí tendríamos entonces el segundo segmento. El tercer segmento sería el segmento que va de 2, 2 a 2 menos 0,5 aquí abajo, y también es load u igual a 0, load b igual a 0. No hay carga en ninguna dirección. Así que va hasta el 2 menos 0,5. Entonces podría copiar esto de acá arriba y pegarlo acá. Load u igual a 0, load b igual a 0, hasta el punto 2 menos 0,5. Bien, ahí entonces hemos llegado a la parte inferior del apoyo. Bien, ahora tengo que declarar este segmento. La condición de borde es valor de u igual a 0, valor de b igual a 0. Y el extremo llega hasta 1,8 menos 0,5, que sería este punto de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a declarar eso. Entonces aquí viene valor de u igual a 0, valor de b igual a 0, y eso es una line to, y ahora viene 1,8, o sea, nos corremos 0,2 hacia la izquierda y mantenemos la coordenada ahí.
en menos 0,5. Ahora pasamos al siguiente segmento, que sería este segmento de acá, llegar hasta el 1,80. Y ese segmento tiene la condición de borde, que es load u igual a 0, load b igual a 0, es decir, no tiene carga aplicada en ningún borde, en ninguna dirección. Entonces, la condición es load u igual a 0, load b igual a 0. Esto que está acá, lo copiamos y lo pegamos. Perfecto. Y ahora, esto va para el segmento line to, dijimos 1,80. La misma condición de borde va para este segmento, que va hasta el 0,20, y para este segmento que va hasta el 0,2 menos 0,5, que es este extremo que tenemos acá. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer dos líneas, esta línea hasta acá y esta línea hasta acá, con la misma condición de borde. Cuando tengo la misma condición de borde no hace falta que yo la repita. Entonces va line to, y ahora sería 0,2, 0, eso sería el primer segmento horizontal, y ahora bajo. Line 2, y ahora va a ser 0,2, mantengo la X y bajo la Y, menos 0,5. Perfecto. Ahora tengo que declarar este pedacito de acá, que va hasta la coordenada 0, menos 0,5, con la misma condición de borde antes del empotramiento, valor de U igual a 0, valor de B igual a 0. Así que vamos a hacer eso. Voy a copiar entonces esto acá. Valor de U igual a 0, valor de B igual a 0, hasta el punto 0 menos 0,5. Muy bien. Seguimos entonces el último segmento, que es este que va de acá hasta acá, con la condición de borde load U igual a 0, load B igual a 0, y le tenemos que decir que de acá vaya a cerrar el contorno. Entonces vamos a hacer esto. Entonces copiamos esto. Y le decimos acá line to close. Y de esa manera se va a cerrar. Cuando llegamos a este punto, ¿sí?, podemos hacer dos cosas. Una, grabar el programa de vuelta. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún problema con el programa cuando lo estamos ejecutando o cuando estamos verificando si hicimos bien el contorno, puede ser que perdamos todo lo que escribimos. Entonces vamos a grabarlo. Yo le puse nombre antes, entonces ya lo grabo directamente con el nombre que tiene, que aparece aquí. Vamos a revisar el contorno. Para eso tocamos en este cuadradito y revisamos el contorno. Entonces ahí me muestra, en ese gráfico me muestra cómo es el contorno. Arrancamos en el 0,0, dimos toda la vuelta por acá. Perfecto, llegamos hasta el 2 metros menos 0,5, hicimos esto. Muy bien. Tenemos entonces ahí nuestro, geométricamente por lo menos tenemos el trazado de la viga pared. Damos nuevamente edit y volvemos al editor. Entonces ya tenemos las ecuaciones, tenemos los bordes. Lo que me falta poner ahora es dos cosas. Una, esto no depende del tiempo, así que esta línea la voy a borrar. Una cosa que puedo mostrar es, si digamos tengo varios cálculos para hacer y distintas variables que analizar, podría poner una serie de ventanas que se me fueran mostrando mientras el programa se va a ejecutar. No es el caso, este es un problema muy sencillo, así que no haría falta poner eso. Lo que sí voy a hacer es, al final del
programa, sí o sí tengo que mostrar, digamos, tengo que mostrar los resultados. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a mostrar, vamos a hacer dos tipos de gráficos. Uno que va a ser el corte, ¿sí?, para representar los valores de sigma x aquí al medio, ¿sí?, que es lo que vimos el otro día cuando vimos con las tablas de Bayes. Para hacer eso, hay las órdenes, digamos, de los gráficos son varias. Para hacer los valores, digamos, a través de un determinado perfil o de una determinada línea, la orden se llama elevation. Elevation. Bien. Entre paréntesis va lo que yo quiero representar en ese corte. En este caso yo ya tengo el valor que quiero, que es esta, sigma x. ¿Sí? Si yo no tuviera el valor de sigma x o fuera algo derivado de cualquier otras variables o constante que yo haya puesto acá, aquí adentro del paréntesis puedo escribir la fórmula también. Eso no hay problema. ¿Sí? Entonces vamos a, en este caso es simplemente algo que yo ya tengo escrita la fórmula. Elevation sigma x, y tengo que indicarle de dónde hasta dónde. Entonces vamos a empezar. Para indicar desde dónde sale es from, desde, y ahora viene la coordenada donde yo quiero que empiece el corte. Entonces yo quiero empezar el corte acá, que sería la coordenada x1, ¿sí?, y 0. Así vamos a poner 1,0. To la coordenada donde termina, que sería 1,2, que es la parte superior. También podría invertir estas coordenadas, no hay problema con eso. Bueno, entonces vamos a ver qué hace. Teóricamente me va a mostrar como resultado una sola ventana que dice que es el corte de Sx, los valores del corte de Sx, y cuando termine de resolver el problema. Lo grabamos y ahora estamos listos para ejecutar. La ejecución se hace directamente desde este simbolito, ¿sí? Lo podemos ejecutar y comienza la ejecución. Aquí tenemos la pantalla que me va mostrando cómo se va ejecutando, el tiempo que tarda en ejecutarlo, cuántas grillas hizo hasta llegar a solucionar el problema. Fíjense cómo densificó la grilla acá. Me dice que hizo un total, estos son todos triángulos, que me hizo un total de 2486 nodos. Si yo tengo en cuenta el método de elementos finitos, estos 2486 nodos, en cada nodo tengo dos incógnitas, ¿sí? O sea que tengo en realidad una cantidad de ecuaciones que es el doble de esto. Serían unas 4800, un poquito más, 4900 y algo de ecuaciones, ¿sí?, que está resolviendo simultáneamente para calcular este problema. El número de triangulitos que me hizo fue 1171. Acá están las incógnitas, tiene 4972, que es el doble de esta exactamente. Bueno, la memoria que utilizó, el error medio cuadrático con el que calculó, ¿sí? Yo había puesto 1 por 10 a la menos 4, y el error medio cuadrático que hizo es 6,47 por 10 a la menos 5. Como vamos a ver, este es el error de calcular U y B. Después vamos a ver cómo podemos hacer para aplicar este error al que calcule sobre sigma x sobre sigma y, digamos, ¿no? Bien, aquí aparece entonces el resultado. Al ser una sola ventana, aparece, digamos, esta única ventana. ¿Cómo se lee este resultado? Bueno, primero acá aparece sigma x, que es la variable que yo le puse que me dibuje. Si hubiera escrito una fórmula dentro de paréntesis, acá aparecería la fórmula dentro de paréntesis. Viga pared con carga superior, esto es lo que yo escribí en el título, ¿sí? Y acá me dice que está dibujando. Es Sx desde el punto 1, 0, que está acá, este punto es 1, 0, al punto 1, 2, que es este que está acá arriba. Acá aparece un numerito 1, un numerito 2, que son los numeritos de acá y de acá. Bueno, me dice a qué hora lo ejecuté, en qué momento, con qué versión de Flex, todas estas cosas. Me dice que el programa se ha estado acoplado 1, este es el resultado de la cuarta grilla que hizo, que la interpolación es cuadrática de entre los elementos, eso lo vamos a ver más adelante, el número de nodos, el número de celdas, el error medio cuadrático, ¿sí? La integral siempre calcula la integral de esta curva que está acá, ¿sí? Si hubiera sido resuelto perfectamente, la integral esta me tendría que dar 0, porque el área negativa y el área positiva tendrían que ser exactamente iguales. Bueno, casi, digamos. Esto es una idea de que, digamos, tiene un nivel de error, que es este que está acá, en la determinación de U y B. Como sigma
y tau son derivados de u y de b, los errores se multiplican. Entonces si yo ahí tendría que empezar a afinar un poquito más cuál es el nivel de error, pero cuando achico los niveles de error, normalmente los tiempos de ejecución, ¿sí?, y la cantidad de incógnitas que necesito es bastante más grande. Bien, hasta acá entonces lo que hemos visto prácticamente de antes. Vamos a ver cómo podemos leer este gráfico. Este gráfico representa en este sentido los valores de sigma x y en este sentido la coordenada y. Acá tengo la coordenada i0 y acá tengo la coordenada i2. Es decir, que para representarlo es como si lo tuviera que girar 90 grados para entenderlo mejor. Vamos a hacer eso, vamos a girarlo 90 grados. Para eso vamos a apretar clic derecho y vamos a poner Export. Y acá me ofrece en qué formato lo quiero sacar. Voy a sacarlo en formato PNG con una pluma que tenga un 002 ahí de grosor. Acá también podría hacerlo con más definición. No me interesa, por ahí vamos a hacerlo. Ok, y lo voy a guardar. Voy a ponerle el nombre, bueno, este estado plano 101.001, vamos a dejarlo ahí, guardar. Entonces yo después tendría que irme a buscar ese archivo. FlexPD, ahí, en ejemplos, y era este de acá, y ahí le pongo vista previa. Este es el gráfico que me sacó de allá y lo giraría 90 grados. Entonces ahí estaría mirando, ¿sí? Esto ahora sí sería la coordenada i entre 0 y 2 metros y los valores de sigma x. Como se ve, los valores de sigma x, ¿sí?, los valores de sigma x acá aparecen entre 2,5 y aparentemente, vamos a mirarlo mejor en este, entre 2,5 positivo, ¿sí?, y 0, 1, 2, 3, 0,3, entre 0, menos 0,3 y menos 0,4 en la parte superior. Vamos a revisar eso mismo, a ver qué me dio en el cálculo que hicimos antes, ¿no?, con la planilla de cálculo. La planilla de cálculo teníamos entonces, estos son los valores de sigma x para el caso de la carga aplicada en la parte superior, ¿sí?, y fíjense, me dio 2,5 me está dando, acá me da 3,83 y entre 0,3 y 0,4 me está dando la compresión. Hay una discrepancia. Bueno, sí hay una discrepancia. Recuerden ustedes que la tabla de bares esta tenía en los apoyos 2 apoyos puntuales. En cambio acá nosotros estamos representando esto a través de 2 apoyos que son no son puntuales, sino que son 2 columnas de 20 centímetros. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? En vez de ser 2 apoyos que están solamente en este punto y en este punto soportando la viga pared, en realidad tenemos una columna que tiene un ancho un poco más grande y por lo tanto van a impedir que esto se deforme en este sentido. Por lo tanto, las tensiones que va a resultar de la presencia de esta columna son bastante menores, digamos, que las tensiones que habíamos calculado antes. Pero de todas maneras el modelo funciona adecuadamente porque da muy bien las tendencias que tienen digamos, las tensiones. Vamos a modificar esto para dibujar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a editar esto y vamos a agregar a la salida, vamos a agregar otro tipo de gráfico, como puede ser, por ejemplo, los valores o las curvas de nivel de sigma x. Esto ya va a representar en todos los puntos del interior del sólido los valores de sigma x. Entonces vamos a grabar, ejecutamos nuevamente. Y ahora entonces aparecen dos gráficos, el que teníamos antes y uno nuevo. Si le damos doble clic, acá aparecen las curvas de nivel de sigma x. Como aparecen acá, tenemos los valores, ¿no?, el máximo valor 3,30, aparece ahora, y el mínimo valor es menos 12, que debe estar en algún punto de aquí de la concentración de tensiones. ¿Ven? Aquí aparecen cosas, efectos, que antes no habíamos visto, digamos, con la tabla de bares. Antes solamente veíamos los diagramas de tensiones aquí. Ahora vemos cómo se desarrollan las tensiones en todo el interior del sólido. E inclusive vemos que aquí en la esquina hay un efecto que se denomina la concentración de tensiones, que antes no lo habíamos visto.
¿sí? Que la tabla no lo entregaba. ¿Por qué? Porque esto requiere un nivel de detalle muy grande. Fíjense la densidad de la cantidad de celdas que tengo en este punto para poder resolver este encuentro a 90 grados y que me permita determinar el campo de tensiones y deformaciones en este punto. Una modificación que se le puede hacer a las curvas de nivel es la siguiente. Primero, ahí vieron que aparecían las curvas de nivel como si fueran una línea. Bueno, si no queremos que aparezcan como una línea y queremos que aparezcan pintadas, podemos acá ponerle la palabra en Select, en la sección Select, podemos ponerle la palabra pintar o pintadas. ¿Sí? Con esto vamos a tener que las curvas de nivel van a quedar pintadas. Ejecutamos nuevamente. Bien, y ahora las curvas de nivel aparecen pero coloreadas, en sectores, ¿no? Bien, si queremos más división de curvas de nivel, por defecto trae 15 divisiones, ¿sí? Yo podría agregar eso también en la sección Select, podría cambiar eso y podría poner que la cantidad de contornos sea, por ejemplo, no sé, 25, en vez de 15, 25. Estas son todas palabras que aparecen o comandos que modifican los gráficos globalmente, que aparecen en la ayuda que tiene FlexPD. Entonces, si tenemos ahí, le damos ejecutar. Y ahora la cantidad de curvas de nivel que aparecen es muy superior a la que teníamos antes. De esta manera damos por finalizado el primer video sobre uso de FlexPD.